Compañía del Revés Teatro y el Galpón de Aedo presentan ciclo de entrevistas sobre el oficio teatral. En nuestra sexta y última edición del 2020, invitamos a Periplo Compañía Teatral, quienes están celebrando 25 años de oficio en el teatro de grupo. Maestras y maestros, referentes, admirados, fueron construyendo su estética y su ética en el lenguaje teatral, inspirando artistas de varias generaciones, dentro y fuera del país. El Astrolabio Teatro es su espacio de producción, de investigación y de encuentro en el barrio de La Paternal. Desde allí abrigan distintos proyectos teatrales que saben abrir a nuevos artistas. Forman parte del GETI, grupos estables de teatro independiente. Que disfruten de la entrevista. Teatro Misterios de un Oficio Poético, en el pasillo del Astrolabio, junto a estos hermosos azulejos. Hace ya más de 25 años que existe Periplo Compañía Teatral. Y lejos de ser una apariencia o una idea, es un cuerpo que necesita cambiar para no desnaturalizarse ni destruirse como inspiración. ¡Qué bien canta la señora! ¿No? Casi que es parte de mí. Así. Dado mis secretos y leído mis cartas. Me han inducido a cometer malos actos. ¡Sí! ¡Usted me quita el robar! ¡Sí! ¡Usted me hace la lujuria! El teatro de grupo para mí no es una cosa estática, sino es algo que va, transformándose en los diferentes momentos. Yo tengo que pensar cuál es el teatro de nuestro grupo. Me lo imagino que es una dinámica que por un lado se plasma en diferentes cambios muy visibles, por ejemplo, cambios en el espacio, ¿no? El Astrolabio para nosotros siempre fue un integrante más del grupo, y entonces hay una serie de cambios que se plasman en los diferentes lugares que habitamos, cómo los habitamos, en las condiciones, ya sea prestado, alquiler, compra, todo un recorrido que lo que sintetiza son muchos cambios internos, ¿no? Internos estructurales en lo grupal, internos estructurales individuales. Así que en inicio para mí yo lo vería como un recorrido, ¿no? Y nuestro recorrido, si tengo que pensar ahí en esa primera circunstancia, en ese primer espacio, es muy definido. Es en la provincia de Buenos Aires, en un barrio de la provincia de Buenos Aires, conurbano, en una casa, en el fondo de una casa, ¿no? Ahí en una salita muy chiquitita. Es nuestro primer lugar de encuentro. Diego había traído una propuesta de un plan de trabajo que no se proponía en inicio la construcción de un espectáculo. O sea, esas son como para mí cosas muy fundamentales de lo que es ese movimiento que les contaba para nosotros. Y ahí en ese lugar empezamos, convocados por Diego, con ese primer programa, que no se planteaba un espectáculo, pero que era muy sistemático. Ya desde el inicio trabajábamos 3 veces por semana, y sí, llegábamos a producciones que más tenían que ver con indagar en el oficio de la actriz, del actor, del director y en el vínculo, ¿no? Yo creo que sobre todo ese primer programa, ahora después Diego, por ahí podés ajustar qué habías pensado vos, pero a mí me quedó como que es poner en escena y bajo la lupa las relaciones fundamentales en el oficio de la creación poética, ¿no? Y el cuestionamiento y todo eso cuáles son, digamos, una búsqueda hacia cuál es ese estado cambiante, ¿no? Pero que nos permite encontrarnos para una situación creativa. Entonces me parece que eso fue lo primero ahí que como que la propuesta que me quedó a mí ponía ahí bien abajo de la lupa de ese espacio chiquitito en el conurbano, ¿no? Está bueno el enfoque que
André da de... Pues la pregunta siempre es difícil, no incómoda, ¿no? Que es teatro de grupo. Me cuesta como... sí, uno puede decir cuestiones, qué sé yo, bueno, teatro de grupo presupone, qué sé yo, un proyecto a mediano plazo, a largo plazo, presupone, ¿no? Como un recorrido que se va haciendo colectivamente. Pero hay algo que Andrés dice sobre el teatro de grupo que es, no lo había pensado así, como lo definiste, ¿viste? Que es una dinámica. O sea, y esto de pensar los espacios para nosotros, que nosotros fuimos cambiando de espacio físico, me refiero, ¿no? Del conurbano a capital y bueno, a otros espacios hasta llegar a este. De alguna manera, y esto de que es un integrante más, de alguna manera los cambios de espacio están muy vinculados, directamente vinculados diría, más que muy, a los procesos más de la dinámica colectiva nuestra y de cómo eso fue cambiando. Digamos, eso es lo primero, me pareció, no sé, me gustó, digamos, coincido, vamos a decir, con eso, ¿no? Con mirarlo así, no con dar una definición. Sí, hay supuestos, es lo que digo, bueno, cierta estabilidad en los integrantes para desarrollar el trabajo, etc. En lo que vos decís, digamos, lo que Andrea coloca del plan de trabajo que nos convocó, digamos, en ese momento, ¿no? Nosotros veníamos ya trabajando, digamos, en el terreno del teatro profesionalmente, y cuando nos agrupamos dijimos, bueno, pensemos un poco otras cosas, ¿no? Porque, digamos, siempre un tránsito inicial en la profesión te puede afirmar lugares o te puede también abrir, ¿no? Digamos, abrir algunas preguntas que a nosotros se nos abrieron, ¿viste? Respecto del sentido del teatro, de qué teatro queríamos hacer, ¿no? También había un atravesamiento neoliberal en ese momento, ¿no? Con Menem, digamos, había una situación de bastante insatisfacción, por lo menos en los que nos agrupamos en ese momento, respecto a lo que podíamos hacer como teatro. Entonces, es verdad, el plan de trabajo no proponía en principio hacer un espectáculo, sino, porque eso lo hacíamos ya, digamos, sino era agruparnos para trabajar sobre el oficio y empezar a pensar algunas cuestiones. El plan de trabajo, digo, para sintetizar, porque no quiero extenderme de más, como de costumbre. Yo no quiero nunca extenderme de más, no consigo frenar. Claro, esos son conceptos de que es teatro de grupo que se van moviendo también. Con la época está bueno porque no es lo mismo que es teatro de grupo habérselo preguntado en los 90, no, claro. cuando inició el proyecto, o cuando nos sumamos al proyecto. Se mueve porque aparte el grupo que uno necesita ahora no es el mismo que necesitaba antes, claro. No es solamente el momento histórico. Me gustó igual que de alguna manera tiene que cumplir con ciertas características, claro. Un plan a largo plazo, claro. Me gusta más, o mediano, que está bueno también, que el objetivo no sea solo un espectáculo, sino que hay todo un plan de gestión, de cómo ganar autonomía, que me parece importante. Eso me parece que sí, es parte del teatro de grupo, la autogestión, la autonomía. Sí, bueno. Una de las patas que, bueno, eso ahora inicialmente hay que aprender a hacerlo. Claro. Cambian los. Sí, bueno. Claro. Es una palabra muy fea, porque usar los trámites cambian, ¿viste? Todo se empieza. Ahora, en ese primer momento, el plan de trabajo apuntaba, por eso, al oficio, a lo técnico, ajá, y a la construcción, o empezar a tener algunos elementos de descubrir algo de nuestro lenguaje, ¿no? O sea, entonces había fue un trabajo muy intenso sobre el cuerpo, digamos, ¿no? Sobre las posibilidades que teníamos o las imposibilidades que teníamos. Un lugar que era de trabajo físico, o sea, un entrenador una vez por semana a correr, a
una cantidad incluso trabajábamos también en la captura me estoy recordando ahora, en la captura de las secuencias, vamos, de la codificación, por ejemplo, de algunos lanzamientos, disco, bala, jabalina, salto en alto. No, porque si bien, obviamente no es teatro, ya lo tenemos muy claro, digamos, sí empezamos a entender, y era la búsqueda, una relación en donde hay, viste, conjuntos o disciplinas que hay bordes que comparten. Entonces, esos bordes, que son, en este caso era de lo deportivo, ¿no? Nos ayudaba a entender, digamos, que determinadas cuestiones preparadas generaban determinados resultados, vamos a decir. Entonces, como empezamos a entender eso, que la preparación, que cuando uno dice estoy preparado para hacer algo, indica, lo hablábamos ayer, la preparación es todo, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en ese terreno, en el terreno de la preparación, digamos, inicialmente, ¿no? En la preparación nuestra, de cómo articularnos. Básicamente creo que eso puede definir el primer momento en ese espacio que Andrea dice con Urbano, ¿no? No, y pensando también eso, en lo que decía un poco Hugo, y nada, como que o sea, lo que uno considera teatro de grupo o grupalidad va cambiando, y si nos pensamos ahora en el presente, con el recorrido como ganado de tener un espacio, una sala, como que uno piensa, bueno, un conjunto de artistas que trabajan juntos, con proyectos, con sueños, con metas a futuro, y buscando un espacio para desarrollarse y que hay un espacio creativo donde, aceptando la carencia, uno se complementa con el otro, sabiendo eso, la excelencia de lo que hace el otro, de lo que tiene y de la mirada propia. La relación actor-director comienza con la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a crear? Es esta pregunta compartida el germen del proceso creativo, lo que dinamiza nuestros oficios de invención, desde donde buscamos responderla. Ensayar es poner en juego nuestras convicciones, hasta encontrarnos como absurdos, chapoteando en tierra estéril, y volver a ensayar, buscando pisar juntos la metáfora. Ensayar es acumular, acrecentar la experiencia compartida. Es desconocernos para reconocernos. Para plantar nuestras plantitas y que crezcan fuertes y con muchas flores, ¿eh? Sí. Bueno, Angélica. Señor. ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Acá! ¡Mira, Angélica! Estamos en el mismo lugar de siempre. No me molesta, no. Me gusta la música, no hace falta. Silencioso. Ah, sí, bueno. Señora, tenemos que ser todos musicales, saber organizarse. Acá lo principal es saber organizar el tiempo. No, acá lo que hace es estar, porque si no podemos todo de acuerdo, En ese inicio hubo también algo, y complementando como esta primera etapa en el territorio de Hurlingham, ¿no? Ahí también hubo un inicio de lo que fue nuestro pensamiento y estructuración económica. Es decir, desde el primer día hubo una lata donde poníamos 2 pesos, y eso, más allá de la plata que nos ayudaba para algunas pequeñas cosas, para mí... No, 2 pesos de 25 años era algo. No, 100 pesos. Bueno. Y esa situación, además de la plata, para mí fue una convicción inicial que para hacer lo propio teníamos que invertir. A mí me parece que eso fue algo que ahora también, tomando lo que dice Juli, nos dio también resultados, pero que hubo una inversión, es decir, que no nos juntamos tampoco en un plan, que está buenísimo también, pero decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer algo para ganar dinero? Sino que sabíamos que había todo un periodo inicial en el que íbamos a tener que poner en la lata, eso estaba como súper claro. Así que pienso que ahí hubo algo que se fue desarrollando, que tomó también diferentes formas, pero que se fue desarrollando desde esa primera intención, ¿no? Y en ese momento, digo que no lo estamos mencionando, pero antes lo mencionaba Valeria, es el tema que estaba Martín Ortiz, estaba Pablo Portillo, digamos que, y Mariana Ruz, ¿no? Compañeras y compañeros muy queridos por nosotros, ¿no?
nada, solo para... No, y muy para importante mencionarlo, también ¿no? para esos primeros pensamientos, ¿no? Claro. También el proyecto que Diego había presentado no era un proyecto de una grupalidad, era un proyecto de investigación de 2 años. Entonces, una vez cumplidos esos 2 años, recontratamos. En ese recontrato estuvieron las primeras modificaciones, digamos, de lo que después fue la grupalidad, y ese recontrato ya se hizo con unidad de expansión, porque cuando ya habíamos terminado ese momento en Hurlingham, ya estábamos pensando en un espacio que era más el Palomar, en nuestra casa, cómo dábamos ese salto sabiendo que lo que queríamos era una expansión. Ya teníamos una periferia que le interesaba nuestro trabajo, no espectacular todavía, pero sí habíamos hecho en Liberarte demostraciones de trabajo técnico, o sea que fuimos entrando al vínculo con otros actores, estudiantes, actrices, artistas, por ese otro lugar que fue el trabajo de investigación. Y entonces, terminado este primer periodo, viene un cambio de espacio, digamos, siguiendo esa línea que decíamos de las transformaciones, que es Gaona, que es ese territorio espacial, temporal, que es decidirnos a alquilar un lugar grande, en una casa grande, de decidirnos de ir del conurbano muy cerquita, estaba en Gaona y San Martín, cerquita del Sí, cambiador. Y era de hacer una inversión grande, porque todavía no es que hacíamos una inversión con algo que habíamos... se fue el sol. No es que hacíamos una inversión con algo que habíamos ganado, sino que seguía siendo un territorio todavía de apuesta. Y entonces, bueno, alquilamos esa casa y ahí empieza realmente otro periodo del trabajo nuestro, en el que ya se suman Juli, Hugo. Sí. Sí. Que está bueno contar las características de ese lugar, de ese espacio. Porque era una antigua casona de Caballito, ¿no? Un espacio con... Bueno, en inicio contó con una sala, que fue su sala histórica. Luego nos expandimos, pero ya daremos más detalles. Pero era una casona que tenía varias habitaciones, las cuales, cocina, espacios con varias duchas, un baño muy amplio, pero varias duchas a nivel gimnasio, lo cual nos permitía realizar actividades durante el año, finales de los 90, inicios del 2000, se llamaron workshops intensivos de entrenamiento, y que sucedían durante el mes de enero, ¿no? Enero, sí, lo hemos hecho en febrero también, hacíamos a veces 2 por verano, ¿te acordás? Sí. Bueno, con extranjeros básicamente, ¿no? Sí. Bueno, había una mixtura, pero... Bueno, y la infraestructura era maravillosa, que nos permitía que haya habitaciones para alojar personas que venían de afuera, incluso quedarnos nosotros si estábamos en un periodo muy intenso de ensayos y terminábamos muy tarde. Espacio con una biblioteca, o sea, biblioteca digo porque eran VHS apilados, y era un material didáctico, pedagógico, súper, muy interesante, materiales de varios maestros y maestras que nos influenciaron. Una oficina que la recordamos con mucho cariño, donde justamente recordábamos que era un espacio, donde realizábamos una mesa de trabajo, donde tomábamos grandes decisiones desde ese lugar, y se acondicionaba y se adaptaba a muchísimas horas de trabajo que se llevaban adelante desde la mañana, que nos encontrábamos muy tempranito a desayunar juntos. Uno llegaba con el mate que se tomaba en su casa, pero era infaltable la taza de café junto con las compañeras y compañeros. Luego, si no me equivoco, ya pasadas las 9 de la mañana, nos íbamos a la sala, alguna de las salas, teníamos 2 salas en el inicio, solo la parte de arriba de la casa, y en la cual cada uno tenía alguna serie de ejercitaciones en las
cual ponía todo el empeño durante la mañana y realizaba sus pruebas, ¿no? Aciertos y errores. Se dedicaba también, había un tiempo en ese trabajo, en ese entrenamiento, en el cual también uno se quedaba en la sala. Entrábamos con un cuaderno, cada uno llevaba sus anotaciones que eran como, ¿no? Iba llevando uno una ruta de ese viaje, sacando conclusiones, que ese me parece que es un aspecto que desde el inicio lo valoré mucho en Periplo, que era el buscar nombrar, el buscar ponerle palabras, y que sean las palabras de uno, con la ayuda de palabras que a uno lo habían influenciado, pero siempre buscar el abecedario, ese lenguaje para poder tocar aquello que es tan intangible en el teatro, que es la técnica, qué es lo que me pasó con el peso, qué sucedió a nivel energético. Bueno, todo eso se daba durante la mañana, cortábamos, almorzábamos, ahí nos organizábamos a veces nos turnábamos para cocinar, y por la tarde se seguía el trabajo de entrenamiento o, llegado el momento, para ensayar el espectáculo. Pero eran alrededor de 8 horas de trabajo de sala diario, y después quedaba por la tarde, bueno, comenzaban los cursos, los distintos, a veces también se abría la sala para alquilarla o algún otro evento organizado, y eran días intensos, largos y de mucho aprendizaje, de hacer mucha experiencia juntos, horas compartidas. ¿Qué más recuerda usted de las astrolabio? Yo me quedé arriba, pero después alquilamos la parte de abajo. Claro, bueno, después se nos terminó un contrato, ¿no? No. Teníamos nada, no. Nos ofrecieron la parte de abajo y ahí se nos... Por la fecha. Pero se nos terminó un contrato, y cuando recontratamos, ahí nos ofrecieron la parte de abajo. En realidad sí, si bajábamos o nos quedamos con lo de arriba, y ahí somos muy ambiciosos, hicimos todo, ni arriba ni abajo, todo. Bueno, y entonces invertimos como nuestro capital en acondicionar el espacio de abajo, y entonces teníamos 3 salas. Las de arriba, las de abajo, y abajo también, 2 vestuarios más, un bar, una sala de exposiciones, un sótano, 2 oficinas más, un espacio grandísimo que la verdad que nos dio como muchos proyectos a futuro. Invertimos como mucho en arreglarlo, en ponerlo hermoso, y fue como la sala más grande hacia el exterior, porque hacia Gaona. Ahí hicimos bastantes espectáculos. Sí. Sí, fue un momento, digamos, todo ese periodo, ¿no? De que llegamos a Gaona, que lo compartimos plenamente, digamos, que fueron 10 años hasta que nos fuimos de Gaona. Fue, digamos, yo creo que un momento de Periplo en donde desarrollamos toda una cantidad de líneas que después nos dieron, como dice Juli, ¿no? Nos dieron muchas perspectivas. Fue un momento, sí, que en ese lugar, digo, para recordar lo anecdótico, digamos, aparte de que el trabajo en términos creativos y técnicos, vamos a decir, ¿no? Es decir, fue muy intenso, y es lo que todavía creo que nos sostiene de alguna manera, el significado, ¿no? Es decir, quiero decir, esa práctica, ¿no? Permanente. Aparte, bueno, fue un lugar que recibió muchos artistas de todo el mundo, fue un lugar con el que compartimos, intercambiamos, muchos estudiantes y estudiantas. No, claro, o sea, mucha gente que pasó por ahí y que bueno, hubo diálogo permanente, ¿no? Hasta que nos fuimos, digamos, de ese lugar. Y bueno, como decía Hugo, era una estructura que aparte, viste, tenía cierta comodidad, ¿no? En el sentido de que si había 20 personas viviendo, se podían bañar todas muy tranquilamente, había baño allá, había una cocina grande, se podía comer.
Sí. Pero la posibilidad de asados emblemáticos. Terraza, claro. Tenía su espacio al aire libre que era formidable. Claro, entonces se transformó como en un centro, además de nuestro trabajo, de poder, digamos, hospedar o generar circunstancias para que algunas personas pudieran venir, desde maestros del teatro clásico japonés hasta colombiano, digamos, que pudieran venir porque les podíamos resolver algo de la estructura y eso, bueno, generó una línea de desarrollo. Eso también, ese momento fue de muchos viajes, no sé, vos tal vez podés recordar, y también estuvieron ahí, atravesaron ahí compañeros como Néstor Navarría, estoy pensando Marcela Freiman, ¿no? Sí. Es decir, y también se empezó a armar un equipo de colaboración, ¿viste? De otras disciplinas, música, ¿no? Artistas plásticos, como pudimos empezar a articular a partir del espacio y la experiencia y de lo que veníamos buscando, relaciones con otros artistas de otras disciplinas, siempre buscando un lenguaje, ¿no? El teatro, siempre buscando el teatro nuestro, digamos. Si tuviese que decir hoy es el teatro de grupo, diría, me estaba pensando mientras no sé quién hablaba, diría, es una apuesta sin garantía. Sí. Una apuesta sin garantía. Está bueno. Agrego al periodo Gaona, hubo muchos cursos. Durante la semana se daban clases de lunes a sábados por la mañana, ¿no? Porque estaba la escuela de chicos por la mañana. Sí. Y ahí nos cruzamos y compartimos experiencias con un montón de estudiantes, de actrices, de actores en distintos proyectos que iban teníamos grupos de iniciados a gente con muchísima experiencia y fue una ola fuerte en el terreno pedagógico, de mucha elaboración, de ir encontrando, cada grupo tenía algún proyecto, se empezó a formatear algo fuerte que hoy en día, es para nosotros uno de los pilares también del proyecto, el trabajo con distintas actrices y actores. Y en esos años, los cierres de fin de año eran con unas fiestas multitudinarias de socios, amigos, alumnos y artistas que venían a colaborar, ¿no? Y armábamos como fiestas con magos, con gente que tocaba, era como un gran festejo todo el fin de año. Sí, que me acuerdo que empezaba a las 12 del mediodía. Mucha gente, como que era empezaba a las 12 del mediodía y terminaba, no sé, a las 10 de la noche. 8, 9. Era muy loco, estaba bueno. Siguiendo un poco con esto que decíamos, también en este periodo de Gaona, Casa de Arriba y segundo periodo Arriba-Abajo, digamos que los dos fueron de expansión, lo que comentaban Juli, bueno, todo. Tuvimos la primer propiedad junta, que fue el Falcon, que después nos robaron, pero fue lo primero, que no es fácil decidirse a comprar algo con otro. Y tuvimos el Falcon, y en ese periodo también de expansión, con el sanguchito, que después pueden contar. Transacción sanguchito. Ahora después, con el sanguchito compramos Córdoba, que fue la primera, un terreno en Córdoba, que fue el primer espacio que tuvimos juntos, que también fue, viste que todo uno lo nombra, compramos Córdoba, pero eso fue toda una elucubración, Juli yendo allá primera, yendo después las dos juntas, mostrándole a ellos por video el terreno, lo hacemos, no lo hacemos, bueno, y forma parte, digamos, como de este momento como de expansión que fue con el sanguchito. Sí, bueno, el sanguchito, pasemos a explicar qué es. El sanguchito era un toco de plata. Se iban juntando plata, donde se ahorraban. Dólares en ese momento. Lo que hubiese, reales. Se viajaba mucho a Brasil también, claro. Y bueno. Una paréntesis, por ejemplo, en ese tiempo viajamos 8 años a Europa.
Que en ese momento parecía una cosa sistemática, pero visto después de otro punto, decíamos, ¿cómo viajábamos? A Europa, a Venezuela, a Chile, a Brasil, bueno, era el Estados Unidos. producto de las giras y de los workshops, eso que Hugo va a contar lo que era el sanguichito. Era, ahora lo pienso, era la nueva lata. Claro. ¿No? Esa lata de 2 pesos, pienso que era una proyección más de inversión. Ahí iba a parar la inversión, no al banco. Entonces, hacíamos un paquete y se escondía en diversos lugares de la sala, se ataba con cinta. Entonces, cada tanto decíamos, andá a ver el sanguchito, saquemos algo del sanguchito. Y entonces... Con un violín por si caía también. Con un violín. Tenía seguridad. Tenía seguridad. Bueno, veníamos del 2000, que había el corralito, teníamos nuestra propia caja de ahorro que bueno, subsistió y pudimos y ahí, avanzar un montón después con eso. Sí, pero ahí también Diego estuvo astuto porque en un momento dijo, chicos, no podemos ser tan tanos de tener eso escondido y lo puede comer una rata, no sé, se puede quemar, hay que hacer una inversión. Claro, y todos dijimos, claro, vamos a invertir en el terreno. O sea, y ahí fue como que empezamos como a buscar. También fue un periodo que se acumuló el sanguchito, ¿no? Claro, Porque debe acordar. La idea era que crezca. No, pero siempre en la línea eso, ¿viste? De sigamos, lo que nos importaba era los proyectos que teníamos y cómo ganarnos tiempo para poder concretarlos. Sabiendo esto que decía antes, que bueno, que había que invertir, porque, ¿viste? ¿No? Había parte del trabajo que era rentable y otra parte que no. Y uno compensaba el otro y ¿viste? Si hacíamos una gira y nos iba bien, esa guita la íbamos a invertir en algún proyecto que tal vez no era tan económicamente rentable, pero sí era una necesidad artística o de desarrollo, etc. ¿no? Eso fue así, digamos. Entonces el sanguchito tenía que ver con eso. Y lo de Córdoba tuvo que ver también con eso, digamos, que también fue un momento en donde nos dimos cuenta, ¿viste? O sea, 2001, ¿no? ¿Viste? ¿Qué hacemos con lo que dice Julio? ¿Qué hacemos con esta guita parasitaria? Invertamos en algún lado siempre, no sé cómo llamarla. Era, estática, sin, ¿no? Digamos que podía tener alguna idea de gasto, pero no. Entonces, lo de Córdoba tuvo que ver con eso de ganarnos tiempo también, porque dijimos, veníamos haciendo un trabajo con grupos y actrices y actores internacionales muy fuerte, digamos, compremos un lugar en Córdoba, que es la sierra, que está alejado, que podemos armar, hicimos los planos de un centro de trabajo, con habitaciones, con todo a 10 minutos de Pajas Blancas, 15, que es el aeropuerto internacional, o sea, toda una logística para poder recibir a la gente que nos venía a visitar, digamos, como trasladar el astrolabio allá. Y un lugar que se va a llamar Casa de Artistas. Lo que ocurre es con eso, para mí lo de Córdoba fue un proyecto que, digamos, en este momento está en pie, de algún modo, no en Córdoba, digamos, pero esa situación, vamos a decir, de tener un estudio, un atelier, un centro de trabajo fuera de la ciudad para poder organizar algunas actividades y algunos pensamientos. Pero era eso, ¿no? Ganarnos espacio para desarrollar el trabajo que queríamos desarrollar. Y en ese marco mucha producción, muchos espectáculos en ese periodo, muchas giras, muchos cursos, como decir. Pero yo me acuerdo, hacíamos, no sé, nos iba bien también, ¿no? Nos iba bien, ¿no? Es decir, hacíamos, qué sé yo, 120 funciones por año, ¿viste? Con espectáculos nuestros, digamos, ¿no? Es decir, sí, con una programación, muy del grupo en ese momento. Sí, que vos decías eso, ¿no? Que tenía como aspecto o característica de un primer periodo de la sala, la sala de viernes, sábado y domingo teníamos nuestros espectáculos. Entonces, quizás un viernes hacía función de un espectáculo, el sábado de otra. Después sí, ya con la expansión de la sala que se abrió en la parte de la planta baja, ahí sí ya se abrió a otros amigos, otros colegas, fue distinto.
Sí, pienso esto, que fue un periodo como difícil de contar en cuál era la actividad, porque en realidad fue todo un periodo en que, más allá que ahora continúa, pero que fue una forma de vivir juntos, de ir, de vivir y de planificar el futuro. Entonces, las actividades eran esto, inmensas, la periferia que nació como en ese pequeño lugar, se amplió también a grupos, ya no de estudiantes solamente, sino de artistas, que venían a que les dirijamos proyectos. Claro, muchas coproducciones, ¿no? Empezaron a aparecer ahí. Apareció también un desarrollo propio nuestro en diferentes áreas, más allá de la docencia, en empezar a dirigir, en empezar a coordinar un proyecto con todo lo que eso significa, ¿no? A planificarlo, digamos que se desarrollaron también entre nosotros como otros roles, que fue en todo este periodo. Y pienso que en todo ese momento nosotros trabajábamos de blanco, ¿no? Las salas eran negras y entonces nos vestíamos de blanco desde la mañana. El trabajo de entrenamiento, ¿no? No es Sí. espectacular, no estamos hablando No el espectáculo. Pero digo, en esta dinámica que contaba Hugo, empezábamos el entrenamiento de blanco, seguíamos a la tarde, a no ser que hubiera un vestuario de ensayo, seguíamos de blanco trabajando y dábamos las clases de blanco. Claro que eso empezó tenía una razón, no era, ay, vamos a vestirnos de blanco, sino que la sala era negra y nos mirábamos mucho en ese momento, mirábamos mucho el cuerpo del otro, indagábamos. El trabajo, si bien era autónomo y cada uno tenía, una rutina de trabajo y un eje de concentración, era también mucho indagar, preguntar mucho al cuerpo del otro, a cómo estaba organizando la acción, a consignas que por ahí fuera de ese marco suenan como más locas, pero bueno, ¿dónde había esas energías históricas estancadas en ese cuerpo? Bueno, era un trabajo de una observación enorme y entonces combinamos que ese cuerpo se veía mejor sobre el telón negro en blanco. Eso que ahí nace también toda una cuestión que también fue muy contradictoria hacia adentro y hacia afuera también, ¿no? De la gente cómo nos veía, cómo nos vinculábamos, que fue de empezar a tener una mística, no como una apariencia, no tengamos una mística, sino una mística real, que era necesaria, que era una mística que nace para mí cuando empezás a correr tus creencias, cuando dejas de creer en algunas cosas y empezás a creer en otras, estás en un estado de fragilidad, y si eso lo haces con otros, estás en un estado, digamos, de fragilidad y el otro también de fragilidad, intentando encontrarte, ¿no? Es un territorio que para mí, mirado ahora y en ese momento, fue fascinante, o sea, porque fue reconocer que teníamos la oportunidad de hacer algo propio, que teníamos la oportunidad de elegir un camino, que eso en determinado momento es una iluminación. No es algo que te viene, viste, sí, puedo hacer. No, es una iluminación porque en determinado momento, como dice Diego, te sentís que no tenés un camino propio. Entonces empezar a vislumbrar que había una serie de cosas por delante, que las podíamos decidir entre nosotros, que las podíamos elaborar, pensar, hacer que fueran de nuestra manera. Bueno, hasta lograr embarcarnos y confiar en eso, fue un territorio, no sé, que tuvo de todo, no sé, como de mucha complejidad. Y también ahí en ese terreno, digamos, vinculándolo con lo que Hugo decía de cómo nombrar, ¿no? Lo que uno hacía, ¿viste? Y vos decías que está bueno, digamos, que tiene que ver con esta fragilidad, porque si vos tenés que empezar a nombrar de nuevo es porque lo anterior ya no digamos, no te nombra. Digamos, entonces, me engancho con esto, está muy bueno, ¿no? Me engancho con esto porque era esto, nosotros como, era práctico el trabajo, y toda la iluminación de la que puede hablar Andrea, o todas las imágenes, eran producto de nuestra práctica teatral y de nuestras búsquedas. Y digamos, como el terreno de nombrar, decíamos, no teoricemos sobre lo que no estamos probando empíricamente. Nosotros tenemos que tener un procedimiento, una metodología propia, porque está basada en nuestra empiria, en nuestra práctica, en los desafíos que nos proponíamos. Digamos, ahí el terreno de elaboración fue ese. Y ese territorio de elaboración vamos a decir, de lo nuevo para nosotros, o para cada una de nosotros y nosotros,
es lo que nos ponía en discusión, en una discusión muy interesante, ¿no? El oficio técnica del actor, de la actriz, es reconquistar por aceptación su cuerpo expropiado, hacerlo recordar y vivir estados de anormalidad, recuperarlo de la inercia de las formas, tensiones, los sonidos, los ritmos a los que estuvo acostumbrado. Practicar lo alterno, que no es invadir al cuerpo o redomesticarlo con otras destrezas. La técnica del actor, de la actriz, es ruptura con la condición de normalidad para encontrar un nuevo saber hacer. Es entrar en diálogo, vincularse en presente y es siempre una actualización, una práctica que dispone al cambio y a la transformación. Sí, y después toda esta situación, que obviamente, como que por ahí estamos hablando más de lo que era la cocina de todo esto, pero que lo que fue mucho teatro, Sí, mucha vinculación con grupos extranjeros que siguen hasta ahora, tenemos un vínculo productivo, eso, muchas funciones en el espacio, el inaugurar todo un territorio que hasta ese momento era nuevo, que fue con la prensa, una relación como de muchos años, en ese momento era Cinquini Franco, pero que teníamos una relación ya no como es la prensa ahora, que este contrato para un espectáculo y hacer lo que podés y ganar un espacio, sino que era todo también una elaboración de cómo era esa visión hacia afuera, ¿no? Y ahí muchas de las notas que tenemos son de ese periodo. Y después donde la realidad, un poco en el libro a veces en algunas páginas lo contamos, donde la realidad era poética, porque era tal el desafío que, por ejemplo, contá la anécdota de las cartas, que no sé, es lindo. La carta de los workshops. Sí, no había mail. Ponele. Claro, Así como había VHS, no había mail. yo parte me especialicé en pasar el fax, me hicieron acordar, avisando qué espectáculos iba a ver durante el fin de semana, que te decían del otro lado, sí, ya te dio la señal, no sé qué, y vos pasabas. Pero bueno, lo de las cartas, había que enviar muchísimo correo contando cuál era la temática del curso, en qué fechas, horarios. Toda la gente. Toda la agenda. Entonces eso había que, se imprimía, se doblaba, se probaba un sobre, y con ese sobre, antes de preparar, ¿cuántos dicen que se preparaban? 300, 400. Sí. 400 sobres, Sí. había que pesar uno, había que ir hasta el correo, decir, Bueno, hola, correo era caro. buenas tardes, puedo pesar el sobre, sí, vos pesabas, veías cuántos gramos, y ya volvías al astrolabio. Hay que sacarle 10 gramos. Sí, sí, Por ejemplo, digo. claro, usar una, no sé, Una sola hoja. una Una letra sola más hoja. chica que entre, no sé cómo habrá sido. No, bien, todo bien, pero Pero a era así. pasar a 2 hojas en vez de a 3, alivianar los gramos del sobre, y después, La bueno. carta iba para Europa, ahora Todo una cosa que parte. decimos un seminario, cuánto tiempo, imagínate con cuánto tiempo de anticipación era programada la actividad. Sí, Claro, porque la carta tardaba, no sé, un mes en llegar o 15 días, que lo piense, que le parezca y que no sé, porque aparte lo tenían que, porque nosotros hacíamos como una selección de la gente de los currículos, Claro. ¿viste? Porque a veces venían muchos, entonces nosotros podíamos, qué sé yo, albergar 18, ponele por curso, ponele. Entonces, no, y se enviaba después, no sé, simple. Se enviaba, Sí, no se sí. enviaba certificada por eso. Mirá que me acuerdo, 3 pesos salían en el conmigo más o menos, y 1 peso te salía la simple. la simple. Vamos a y calar 1 peso. Entonces sí, llegaba. Pero era un trabajo infernal, era toda una logística de trabajo Sí, durante Sí, meses. pero un día cuando se pesó todo, se pesaron todas las cartas. Una vez me pesaron todo y me acuerdo que hubo un error, que no estaba todo certificado. Y lo miro al que me había atendido y le digo, mirá, hubo un error, tiene que ir todo simple. Y así que fue. Ah, no, y otra el peso. carta, perdón. No, y el que peso hubo que de la abrir. carta, estaban todas las cartas cerradas, todos Sí. los sobres cerrados, Vale. ya.
Y después el peso de la carta. A partir de ahí empezamos a pesar la carta. Sí. Se superaba, o sea que era una cantidad de plata, entonces con vapor, que ahí estaban estos también, Sí, abrimos todas las cartas, todos los sobres con recuerdo. vapor para cambiarle, para sacarle una hoja y... O sea que la actividad era otra manera de pensar que la que por ahí se puede pensar ahora una actividad. Y esa misma cosa cotidiana a veces era poética, en el sentido de que era embarcarse en algo, o esto, llegaban un montón para el seminario, un montón de gente de otros lugares, ¿no? Que gente, cocinero, o sea, era una actividad, la gente dormía ahí, era una responsabilidad, desayunaba ahí, almorzaba ahí. No, y perdón, salvo el cocinero que lo contratábamos, no teníamos gente que nos ayudaba. No éramos nosotros. Dora que nos organizaba el espacio. Dora que nos Dora, organizaba, claro. pero después no teníamos alguien que nos ayuda a pintar, alguien que éramos nosotros mismos. En el pintábamos, espacio, sí, claro. Sí, el espacio era parte de nosotros, o sea, todo lo hacíamos nosotros. No, y por eso, por ejemplo, antes de una función que estaba completa, porque la verdad que también nos iba bien en ese momento de público, la función completa y el tanque se quedaba sin agua y entonces era a baldazo resolver, o sea, a baldazo subir por la escalera. No era nada, al mismo tiempo no era nada... Cargar un tanque de agua manualmente. Claro. No era nada sufriente, ¿no? No, eso te digo, era como algo que se tornaba en ese momento, sí, que lo entendíamos. Y decíamos, Porque hay que solucionarlo. Veamos cómo. Veamos cómo. El ser los 4 dueños de nuestro espacio, el Astrolabio Teatro, es menos un trámite burocrático y más la definición de compartir pertenencia y experiencia. Es además el lugar desde el que podemos encontrarnos con otros profesionales y artistas, seguir compartiendo visiones y tejiendo perspectivas. Con distribución igualitaria de ingresos, deudas y pertenencias, materiales y simbólicas de toda índole, la compañía es un bien común, en la medida que permite poner en juego lo particular. Una cosa que nosotros nos... Porque nosotros en la primera etapa ya teníamos un enfoque que hubo, me recordaba algo, cuenten que firmaron un contrato, porque es verdad, nosotros firmamos un contrato para esos 2 años de proceso de trabajo, de búsqueda, esto ¿no? Que Andrea contaba, inicial, que Andrea contaba en Hurlingham. Firmamos un contrato que obviamente cualquiera lo podía romper, pero firmarlo ya es tener que romper algo, que es posible, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero nos cagábamos bastante de risa también, firmando el contrato, digamos, lo vimos como una certificación de, vamos a comprometernos a esto, lo vamos a firmar, ¿no? Y en 2 años hablamos. ¿Qué pasa? Hablamos después, ahora no, ahora entremos, crucemos el río, ¿no? Así fue. Y en ese periodo nosotros empezamos a ver que estábamos, bueno, esto que contábamos al principio, ¿no? Estábamos un poco, nos sentíamos un poco sin lugar dentro del teatro, vamos a decir, de acá de Buenos Aires estoy hablando, ¿no? Sin un lugar, ¿no? Esto de el teatro. Y entonces dijimos, empecemos a apostar afuera, ¿viste? Tenemos que nosotros salir de acá, tener una distancia, poder ver lo que está pasando acá, y para eso necesitamos, ¿viste? Una perspectiva. Y tuvimos la suerte de que un amigo nuestro, Andrés Carreira, que en realidad no era amigo, después fue amigo nuestro, nos llevó a la UDESC, a la Universidad del Estado de Santa Catarina, a dar un curso intensivo de unos 10, 15 días, no recuerdo ahora, y a hacer demostraciones de trabajo técnico y nuestro primer espectáculo, que fue de Cómo orbitan los hombres. Esa situación nos empezó a abrir una cantidad de cosas para otros lados, ¿no? Dentro de Brasil y fuera de Brasil. Nuestros 2 primeros espectáculos, sobre todo La Lama, pienso en el segundo, La pérdida de mi Lama, nos dio muchos resultados en eso, ¿no? Mucha perspectiva hacia afuera. La gente le encantaba, ¿viste? Bueno, nos invitaba, ¿no? Y algo que nosotros hacíamos, que es algo que ayer charlábamos también pensando en la entrevista, nos recordábamos, ¿no? Recordábamos que en realidad a nosotros nos invitaban a un festival, nos invitaban a un festival o a dar un curso de la universidad y planeábamos alrededor de eso, que era lo que nos bancaba la ida,
una cantidad de actividades paralelas con otros grupos, con gente. Hacíamos comando, bueno, ¿a dónde vamos a estar? ¿Vamos acá? Bueno, hablemos con este, pum, pum. Articulábamos una política de aprovechamiento de eso. De aprovechamiento, digamos, de la invitación. Esto fue, pero en cualquier país, Esto fue, por eso volvimos. En Estados Unidos, en Dinamarca, o sea, lo hacíamos. Sí. O sea, era parte de nuestra práctica y de la posibilidad de organizar políticamente nuestra digamos, desarrollo en el territorio. Porque era lo que hacíamos un trabajo territorial, ¿sí? ¿Entendés? O sea, con otros grupos, con otras ciudades, ¿no? Es decir, a caballo también de lo que decía Hugo, los workshops que daban resultados y que venían de todos lados, ¿no? Procesos de coproducción con otros grupos. No, pienso que aprovechábamos bien la particularidad, nuestra, la relación también con el entorno, con el afuera, ¿no? O ahí como también me parece algo que funcionó. Sí. Y todo esto que es buenísimo, digamos, de mucha actividad, sin embargo fue también un límite, fue esto, una frontera, muy clara. Una frontera para el proyecto total. Lo pensamos, ¿no? Pensamos, che, ¿se termina acá? Sí. No porque estuviéramos, che, no. También porque la También realidad, acá, ¿no? ¿Cómo seguimos? Claro, también toda esa expansión, todo ese momento intenso y todo ese laburo que también estábamos como al máximo, digo, de las potencialidades de todo, del espacio, energéticas nuestras, digo, había funciona arriba, funciona abajo, era como o sea, no había más para sacar el jugo. También, si nosotros hubiésemos tenido un sentido común, era un kiosco. Sí, también. Pero nosotros no estábamos con, o sea, lo que era un kiosco, o sea, claro, tenés que dedicar a eso, ¿no? Sí, claro. Exacto, digamos, pero... Había que hacer otro movimiento, sí. Claro, pero digo, estaba armado, estaba totalmente Sí. armado. Se transforma en otro proyecto. Claro, pero se transforma en otro proyecto. En un hostel artístico. Exactamente, y nosotros no queríamos hostel artístico, nunca lo tuvimos tampoco, nunca llegamos a ese punto, obviamente, nos anticipamos, pero es verdad, digamos, lo que me parece que ahí priorizamos fue, che, ¿cuál es el sentido de lo que queremos hacer? Eso iba a decir, ¿no? Eso El fue. sentido, ¿cómo? El sentido, ¿qué queremos hacer? Tenemos para hacer. diluir y... ¿Qué nos está quitando esto? Bueno, pum, digo, nada. No, y lo que decía Juli, que me parece que a eso ibas, de todo el trabajo anexo que era subir o bajar, teníamos esa escalera, necesitan debajo un cable, y estamos por entrar a la sala, che, hay que fijarse, o sea, el trabajo ya estaba, el trabajo primario que había dado todo eso, estaba en peligro por todo eso, digamos, ¿no? Sí, claro. Ya la concentración Totalmente. para juntarnos era como eso, de la tanta expansión era como eso. Lo que decimos, para mí peligró, y para mí todo eso que también nosotros nos empezamos a hacer una pregunta se combinó con algo de la realidad que fue tipo, bueno, le seguimos alquilando, pero a una suma que solo una persona de mente puede llegar a pagar. Y ahí Después de toda la inversión que habíamos hecho en el después espacio. de todo, pero era como el doble arriba, el doble abajo, ya era como una cosa imposible, y ahí dijimos, bueno, no sabemos. No sabemos, fue un momento... Fue eso, como está decir, bueno, o nos quedamos sin sala, o cerramos, o fue como una pregunta. Sí. Y bueno, hicimos la retirada del lugar, empezamos como a desarmar. Todo un momento. Todo un momento, desarmar. Porque antes nosotros estuvimos en esa pregunta, hicimos una reunión con gente, amigos, público, ¿no? Más cercanos, estudiantes, ¿no? Digamos, hicimos una reunión, un par de reuniones, ¿no? O tres, ¿no? Gente amiga que, ¿cómo? ¿Viste? Y empezaban a decir, che, pará, hay que resolverlo esto, va a haber ideas, o sea, préstamos, o sea, empezó a aparecer la periferia como muy activa. Yo sentí ahí como una defensa del proyecto nuestro, Sí, claro. a fondo, ¿viste? Claro, y la idea de cómo comprar sin plata, porque ninguno de nosotros tenía como una posibilidad de heredar algo y que uno dijera, ay, bueno, sí lo resolvemos. Entonces ahí apareció también Córdoba, la posibilidad de decir, menos mal que compramos el terreno, lo podemos vender, Eso después, sacrificar Sí, un poco sí, la pero situación sabíamos esa que de sí, Córdoba, postergar la casa de artista, y con eso, y todo, ahí empezamos. Y también eso, con un montón, lo que dice Diego, de gente que decía, chicos, bueno, vamos a ver. Y con Andrea fuimos a ver
lugares, empezamos a ver lugares carísimos que ni sabíamos cómo era, lugares gigantes. Y bueno, y medio como empezamos a pensar, en el medio estábamos construyendo la conspiración de los objetos, entonces empezamos a ensayar en otra sala, en la escalera. Sí, y ahí viene otro movimiento, siguiendo con esta línea, viene... De soltar esa estructura, ¿no? Sí, Porque de soltar esa estructura. De soltar y un movimiento en el espacio, que como decíamos al inicio, fue una conmoción interna, estructural del grupo, interna de cada uno total. Pasar por ese momento sin lugar, también que cuenta Juli, ¿no? La primera vez, la definición de que no tener lugar era cambiar totalmente el rumbo de nuestra naturaleza. Y sí, mirarnos y decir cómo carajo conseguimos, porque teníamos un montón de gente que apostaba a nosotros y decía, bueno, tomen, les presto. ¿Cómo lo devolvemos? ¿Cómo lo devolvemos? En dólares. O sea, mirarnos y decir, bueno, a ver cómo juntamos. Y ahí pienso que fue, viste, como una síntesis todo ese momento en donde no solo nos decidimos a tener algo juntas, sino a endeudarnos juntas. Que es otro, ¿no? Yo creo que es otro tipo de paso. Sí, propiedad compartida, ¿no? Una cantidad de cosas, ¿no? Sí, y sí, ahí metemos como una cosa que me parece como que la compañía siempre pensó como en el desarrollo económico, digamos, de todos. Entonces, todo estaba vinculado, porque nosotros trabajamos tantas horas en la compañía, pero también dábamos clases, y las clases eran como clases, workshops, o sea, todo hacía vivíamos de eso también. Entonces, digo, endeudarnos con un proyecto que era el doble de la apuesta de lo de antes, bueno, también significaba todo el movimiento y cómo íbamos a hacer. Sí, y lo hicimos, digamos, como pasó, vamos a ver todo y encontramos el lugar que cuando lo vimos con Juli dijimos, wow, es. ¿Viste? Cuando vos lo ves y decís, no, está bueno, está... Y nos decidimos a comprar, hicimos toda la movida, a la que veníamos acostumbrados. Yo digo, el ejercicio de llegar a lo imposible fue para mí una ejercitación, ¿viste? Tanto que se unió la creación artística, porque crear, como Diego creo que vos decías antes, era poder construir eso que no tenía una forma, que no tenía, era toparnos con cosas que no habíamos hecho nunca, cosas técnicas, digamos, como aprender bandoneón y no sabíamos, a aprender violín, digo, desarrollarnos realmente como en cosas que no sabíamos cómo las íbamos a hacer, y en ese sentido creo que por todo ese ejercicio anterior logramos concretar un paso que eso, al inicio, como decía Juli, parecía imposible porque no teníamos la plata. Teníamos Córdoba y era algo, ¿no? Una inversión, pero no teníamos la plata. Y ahí apareció, como decían, estaban contando, como una periferia que nos ayudó un montón, aparecieron nuestras familias. Hubo una fiesta de inauguración acá, un año después de haberlo comprado, donde recuerdo que ahí pusimos una cosa gigante, una fotocopia gigante, en donde decía, estaban todas las cuentas, públicamente. O sea, todas las cuentas es cuánto costó esto, qué gastamos, qué teníamos, qué no teníamos, qué nos prestaron, quién nos prestó. Nos pareció como importante eso, digamos, como esto fue así. Sí, y no te lo digo yo, está ahí. Claro, y tuvimos también Y la gente leía, decía, loco. Que nos salió bien, pero que fue arriesgada en su momento con el prestamista. Sí. Nos faltaba una guita, claro. Nos faltaba un poquito y conseguimos un prestamista faltaban, y nos metimos en dólares con el prestamista, que ahora lo pensamos y tenemos un miedo. No, y vos sabés que cuando yo recuerdo. Invitamos al prestamista, la fiesta. Invitamos. Nosotros siempre vino. fuimos de hacer que todo fuera un vínculo. El prestamista, por alguna razón, empezó a sentirse parte del proyecto. Empezó a sentirse parte, incluso nos bajó el porcentaje de que había que pagar. Vino a la fiesta. ¿No? Es decir, y yo me acuerdo, viste, que la gente leía esa lista en esto de la guita que nos prestaron, las colaboraciones. Me acuerdo una ex estudiante, Candela, que me dice, me encanta el lugar, todo, pero me da mucho miedo, ¿cómo van a pagar esto? Me acuerdo ese comentario, ¿viste? Yo digo, la verdad, estamos bien. No sabíamos. Si no me equivoco, fue sin líneas del Estado. Claro, bueno, nos había ofrecido Ciudad un espacio y que fuimos a verlo todo, lo pensamos y dijimos, no, un espacio ajeno
no, queremos un espacio que sea nuestro. Y compramos con esa fiesta, devolvimos, mucho laburo, devolvimos todo. Fue un momento, cuando ya estuvimos acá, en el espacio nuestro, de soledad. Soledad El espacio total. estaba destruido. Absoluto. Y Y estábamos así como solos. hubo mucha presencia de la periferia para llegar al espacio, Cuando compramos y estábamos acá, estuvimos y dijimos, wow, estamos solos. porque toda la actividad que teníamos estaba suspendida. Toda esa hiperactividad o actividad. Entonces, claro, la sensación es muy concreta. ¿No? Esa euforia, digamos. Adolescente. Sí, voy a hacer. Si el territorio pasado existe, está inscrito en cada una, en cada uno, como un paisaje original. Es desde esa identidad que podemos mirarnos reconociendo la construcción de un presente compartido. La soledad en un lugar propio, ¿no? Eso volviendo a las transformaciones y el periplo, digamos, de espacios, era la soledad, pero la soledad en un lugar propio. La necesidad más que nunca de que aparecieran las particularidades que éramos, que somos, que apareciera la opinión, que apareciera una voz que fuera realmente el deseo real. En ese marco, André, sale el libro. En ese marco sintetiza para un poco todo esto que dice Juli, un poco todo este momento del libro, que fue un momento de eso, de mucho diálogo. El libro un poco tiene eso, porque tiene muchas páginas que son páginas que están en negro, que son de la voz de los cuatro, y encontramos también una manera de organizar nuestras voces con elaboraciones personales de cada una, de cada uno. Libro polifónico, ¿no? Acá Como lo tiene dice con Ricardo. un signo que cada uno, que hizo su mamá, ¿no? Que elaboró, que cada una eligió, cada uno. Y el libro, para colmo, tiene también una visión de periplo hecha por Santillán Güemes, que es para mí increíble, lo charlamos un montón de veces, esas visiones que te hacen falta. Y cuando nos llegó el prólogo que escribió Santillán fue muy emocionante, ¿no? Sí, le dijimos, Ricardo, es mejor tu prólogo que todo el libro. No, fue... La verdad que dijimos, che, se zarpó aparte de un prólogo. Él llamó el antiprólogo en el libro, ¿no? Y esto fue un momento de empezar otra vez muy de a poco, casi desde un nuevo cero. Volver a encontrarnos con otra... Imagínate que para ese momento ya habíamos cambiado mucho, eran 15 años ya juntos. No, sí. Ya 15, y empezamos muy jóvenes, todos. O sea, Me incluyo. sí, me incluyo. Sí, ayer charlando un poco decíamos de la super oficina que teníamos, bueno, ahora, ¿dónde está la oficina? Toda esta, o sea, la oficina es esta, o sea, pero nos acabamos de risa y decíamos, chicos, necesitamos la oficina, claro, porque al ser este nuestro espacio ahora, y al no tener las habitaciones, digo, bueno, la oficina pasó a ser la sala también, es como que... Es como reencontrar. No, aparte de la dinámica con este espacio que hubo, viste, porque empezamos, como dicen las compañeras, digamos, totalmente destruido, otras paredes, no había baño. Entonces, también, viste, aparte de la compra, hubo que invertir mucho, que todavía el terreno de la inversión sobre el espacio, digo, Sí, esto que sigue, digamos, de otra manera, ahora estamos totalmente en otra situación, pero digamos, fue la construcción de este espacio. Sí, claro, nos llevó un montón de tiempo. Y va haciendo, ¿no? Digamos. Todavía nos falta. André, vos estabas. No, eso que... Nada, como que abrió toda una nueva perspectiva, que por otro lado ahí vendimos Córdoba, dijimos, pará, volvimos al de a poco, porque como contaba Diego, ese proyecto ya se está concretando, digamos, de otra manera, no en Córdoba, pero ahí, digamos. Y bueno, vendimos Córdoba, terminamos de pagar, organizamos el espacio, editamos el libro, estrenamos acá el primer espectáculo que estrenamos fue La conspiración de los objetos, que para mí, desde mi lógica, se une mucho con el espectáculo primero, que fue Como habitan los hombres, ¿no? Hay ahí como... un retorno, vamos a decir, ¿no? poético, sí. conceptual, todo Sí. tipo, ¿no? Estético.
Claro, Sí, más sonírico, más ¿no? sonido. Claro, para mí son espectáculos como hermanos, ¿viste? O no sé, ¿no? Volvimos otra vez a viajar bastante, ya desde otro lugar, porque también los grupos que conocimos también están más grandes, entonces ya es otro tipo de diálogo, ¿no? Otro tipo de proyecto, también con otras estructuras. Por ejemplo, en Brasil hay grupos que ya tienen sus espacios, con los que ya tenemos una historia como muy larga, ¿no? de proyectos. Y digamos que el presente, también un poco el presente acá, abre como muchas, es como un nuevo lugar de otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con un espectáculo que no estrenamos por la pandemia. El espectáculo tiene un actor invitado. El espectáculo nace de un proyecto que nos trajeron. El autor, que es Alberto Muñoz, nos trajo un texto que dijo, este texto lo pueden hacer solo ustedes, ¿no? Como es empezar a confiar como en otros lugares, lo leímos y dijimos, sí, lo podemos hacer y nos gusta hacerlo. Así que Nicolás Guido también está trabajando en la asistencia, en toda la parte musical del trabajo. Y Hernán Bermúdez. Bueno, Manuel Longueira es el actor invitado. Sí. De alguna manera el diálogo entre lo que es el astrolabio y Periplo, el astrolabio que nació el nombre allá en Gaona, entró en otro tipo de diálogo, porque el astrolabio también es la casa de otros proyectos que coordinamos, otros proyectos que se fueron desarrollando también en el tiempo, otros grupos de actrices y de actores que trabajan como juntos ya hace un tiempo. Sí, proyectos coordinados por cada uno de nosotros y nosotros, ¿no? Qué sé yo, la escuela de chicos, Claro. ¿no? Como, entonces el astrolabio es la casa también un poco de esos proyectos. Y dialoga también con Periplo de otra manera, digamos, como fue en Gaona, por ejemplo, cuando nosotros nos hacíamos cargo de todo, ¿no? Está un compañero que es Nico Stroh, que está ayudándonos también en la organización del espacio, en la programación. Tenemos también un equipo técnico con 3 técnicas que nos ayudan, o sea, sí. Así que es como un nuevo, de alguna manera, pienso yo que estamos estrenando periodo. Que ya tiene, digamos, ¿no? Tiene como un trecho anterior, pero que tiene como hacia adelante otros movimientos, inclusive en lo que son de ampliación, ¿no? De expansión, pero en otros, como en otros niveles. Proyectos artísticos, pero hay algo que a ver cómo decirlo que no suene a fórmula, que muchos años de trabajo compartido, cuando sabemos que no somos ingenuos, que cuando conectamos para hacer un proyecto y que lo vamos a compartir y nos va a llevar un año el montaje de un espectáculo, para hablar en concreto, sabemos que eso va a dar algo que es Periplo y que es muy que tiene una excelencia, que tiene una calidad, que tiene una dedicación y se vive de manera única eso. Entonces puede haber muchos proyectos, pero sabemos que cuando ensamblamos para hacer algo, Buscamos eso, ¿no? es algo que es fabuloso. A mí me alegra cuando pensamos juntos el hecho de que Periplo es una particularidad, como son muchas grupalidades, por ejemplo, formamos parte del GETI, y hay muchas organizaciones, ¿no? Gente que se agrupa a largo plazo con sus dinámicas, con sus intereses, con sus ejes a investigar, y darse cuenta, bueno, que dentro del universo de lo que es un grupo, nuestra compañía es una particularidad, centralmente porque yo reconozco la particularidad que es Diego, que es Hugo, que es Juli. Yo los miro a ellos y digo, son un hecho particular. Eso me alegra, ¿no? Me alegra. Qué sé yo, sé que lo que hago con Juli no lo puedo hacer con ninguna otra actriz, con ninguna otra compañera. Lo que hago con Hugo, tampoco. Lo que hago con Diego, tampoco.
esa sensación de irreemplazable, de que sí, uno puede hacer otra cosa con otra gente, digo, puede tener proyectos buenísimos, pero que lo que hacemos juntos solo lo podemos hacer con el otro, con la otra. Si no, será otra cosa. Y eso está buenísimo, porque antes capaz era más difícil, tal vez porque nosotros éramos más, hablo por mí, más estructurado o más, no sé cómo decirlo. Más defensivos. Más defensivos, no está mal, más defensivos. Ahora no pasa eso, y es otra relación que obviamente se apoya, viste, que sabemos que estamos ahí, sabemos por dónde va, ¿no? Es decir, con alguna otra fortaleza que, como decíamos antes no teníamos, ¿no? Ahora tenemos otras, carencias y lugares, digamos, por suerte, ¿no? Pero cierta posibilidad que se abre es por otras tranquilidades, ¿no? Internas, ¿no? Por no tener que estar, cuando las cosas son iniciales, las tener que estar reconfirmando, ¿no? Reconfirmando si el otro quiere tanto como vos, si la otra está tan compenetrada como vos, y no sé, si estamos viendo lo mismo. Sí, tal vez. Claro, o sea, nosotros tuvimos muchos conflictos, digamos, en este sentido de poner en movimiento el conflicto. Poner en movimiento el conflicto significa poder asumir lo que el otro plantea, poder asumir la respuesta por el planteo, digamos, entrar en vinculación de riesgo de qué, de la creencia que uno tiene, de cómo son las cosas y tal y cual, digamos, ¿no? Esas discusiones fueron tan intensas como todo lo que estamos planteando, pero ¿qué creo que a nosotros nos ayudó y nos ayuda? Y nos ayuda en todo sentido. Lo importante es lo que queremos hacer, ¿no? Como, a cuatro voces. Nuestra producción teatral es el resultado de una práctica permanente de colaboración creativa que pretende desenvolver lo que aún no tiene forma, no tiene lengua. La obra es simultáneamente individual y grupal, y es consecuencia de un concentrado y contradictorio periodo de comunión donde compartimos visiones, pálpitos, inspiraciones, vacilaciones. Los oficios actor, director, músico, luz, iluminador, realizador escenográfico, vestuario, asistente, son invitaciones, vinculaciones, colaboraciones diferenciadas para desarrollar la concepción de lo nuevo. Es guiarse por las estrellas. Claro, el astrolabio es el primer instrumento de navegación que existió para poder, digamos, orientarse a través de las estrellas. A mí me gusta pensar astrolabio, ¿viste? La boca de las estrellas, la voz de las estrellas, los labios de los astros. Y entonces nos hizo como una buena unidad con Periplo, que es un camino hacia el origen. Y más o menos en esto que decíamos de los diferentes lugares y eso, funcionan totalmente juntos. Son dos lugares desde donde mirar la experiencia. Pero en el terreno del registro, que nosotros siempre tuvimos registramos todo. Yo del principio, ya con la VHS registrábamos todo y tenemos todo ahí, todos los entrenamientos iniciales de esta época inicial de la que hablábamos y todo lo posterior, giras que hay que digitalizar. Pero es importante que el registro nuestro de Periplo siempre lo organizó básicamente Diego Ojeda. Diego Ojeda fue nuestro registrador audiovisual oficial. Y bueno, lo digo con mucha emoción porque nos dejó cuando 3 años. 3 años perdimos un integrante. Eso es lo que quería decir. Y lo quería mencionar. Bueno, sí. ella es Julieta Casabat, es la hija de Andrea Ojeda y Hugo Casabat. Julieta participó de muchas giras cuando era pequeña y fue nuestra primera alumna de teatro para chicos. Pero no. Juli tiene 25 años y tiene la misma edad que Periplo, así que un poco cuando yo la miro a ella también veo ese recorrido
de los años, de las transformaciones, de otro tipo de relaciones también entre nosotros y de otros tipos de asistencia y de haber crecido juntos, ¿no? Del movimiento también. Juli tiene 2 hijos y también de alguna manera el que poder cuidarlos, poder compartir esos momentos de la vida, ¿no? Que ves cómo la otra se va transformando, cómo se va arreglando, cómo poder estar cerca de las transformaciones de los compañeros, de las compañeras, es así como muy emocionante, mucha emoción. Ahora Juli es la que cuida a mis hijos cuando yo actúo. Gracias por asistir a la última edición del año de este ciclo de entrevistas sobre el oficio teatral producido por Compañía del Revés Teatro y El Galpón de Aedo. Podés ver todas las entrevistas que realizamos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el año próximo con nuevos encuentros y proyectos. Gracias inmensas por acompañar y feliz fin de año. Atravesando primavera, otoño, invierno, verano y otra vez primavera, nos fuimos exorcizando. Y si el territorio pasado existe, este está inscrito en cada uno como paisaje original. Es desde esa identidad que podemos mirarnos reconociendo la construcción de un presente compartido. Tal vez este es el momento justo donde nuestras 4 voces quedan un instante en silencio. Nuestra respiración encuentra un nuevo equilibrio y la memoria impacta inspirando futuro. Teatro, misterios de un oficio poético, una creación de Periplo, Compañía Teatral.